Paz y bien, hermanos. Dios de amor, Dios desconcertante, Dios sorpresa. Homilía para el domingo 25 del tiempo ordinario en el ciclo A, leyendo este año el Evangelio según San Mateo. En este domingo, el capítulo 20, versículos 1 al 16. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo 1 hora y nos has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Hermanos, las palabras de Jesús, el Maestro, el Señor, son siempre iluminación, liberación, paz. Nos introducen en el mundo de Dios. Quisiéramos, mediante este Evangelio, preguntarnos una vez más: ¿cómo es Dios? El Dios que Jesús ha evangelizado. ¿Cómo es el Dios de Jesús? Y vamos a encontrar, si humildemente nos acercamos al texto, que Dios es Dios desconcertante, Dios sorpresa y, en definitiva, Dios de amor. Tenemos que entender, en primer lugar, los elementos de la parábola que Jesús presenta. Se trata de un propietario de una viña que tiene urgencia de las labores de su hacienda, seguramente la vendimia, y este viñador sale a la plaza a contratar trabajadores 5 veces al día. Es cierto que el amo sale a contratar trabajadores. En mi pueblo agrícola, de labranza, de regadío, se hacía esto cuando yo era niño, ahora ya no. Y es muy fácil que Jesús fuerce la realidad, esa suposición de 5 veces al día, pero lo hace para resaltar más la viva enseñanza que quiere infundir. Sale 5 veces al día, que son al amanecer,
a media mañana, hora de tercia, a mediodía, hora de sexta, a media tarde, hora de nona, al caer de la tarde, hora undécima. Es una división romana del día de las 12 horas de luz. Los primeros van a la viña a las 6 de la madrugada, al filo del amanecer. Los últimos a las 5 de la tarde, cuando falta una hora para que termine el día, que será a las 6 de la tarde. Los primeros trabajan 12 horas, los últimos una hora tan solo. Los primeros han aguantado todo el peso del día, el calor, el bochorno. Los últimos, a la caída de la tarde, han trabajado con la brisa del día, cuando no había ni calor ni bochorno. Los primeros han trabajado duro, han quedado derrengados. Los últimos han tenido el trabajo más suave que se puede tener. Hay una diferencia evidente entre los primeros y los últimos. Y los del medio, ir calculando según las horas del día, según el trabajo correspondiente. Aparentemente, en una que podríamos llamar la justicia social, los primeros se han ganado 12, los segundos 9, los terceros 6, etc. Conforme a las horas que han trabajado. Cada uno vale lo que trabaja y punto. Ha sido una gran conquista el decidir que el sueldo de la mujer no tiene que ser inferior al del hombre por el mismo trabajo. La justicia social lo reclama así. Ahora bien, hermanos, la parábola va por otro rumbo. El administrador, capataz, bajo la orden del dueño, empieza a pagar por el último, al cual le da un sueldo completo, un denario, que calculamos que sería lo necesario para que una familia viva dignamente en las condiciones modestas y pobres de aquel tiempo. Al llegar los primeros, protestan contra el amo. Y la respuesta del amo es contundente. Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. Este amo no ha hecho injusticia a nadie. Es justo con todos, pero ocurre que además de ser justo, es bueno, es generoso, es dadivoso, es espléndido, sobre todo con los últimos, a los que les ha regalado casi todo el sueldo. No han trabajado más que una hora y les ha regalado un sueldo completo. Se lo ha regalado, insistimos, porque no es una paga proporcional al trabajo, sino que es un puro regalo. ¿Y es que tu ojo va a ser malo porque yo soy bueno? Dice textualmente el Evangelio que han traducido, ¿o vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Con esta frase Jesús baja al fondo de nuestro corazón y nos descubre que somos envidiosos. Nos da envidia que el otro tenga buena suerte, que le venga caído del cielo lo que quizás nosotros con mucho sudor y trabajo no conseguimos o conseguimos a duras penas. Y esto descubre la amenaza escondida. Pero Jesús va más adelante. Y lo que nos quiere decir en esta parábola no es tanto cómo es el hombre, malo y envidioso, sino cómo es Dios, su Padre,
el Dios que Jesús nos anuncia. Y por de pronto Dios es desconcertante. Las matemáticas de Dios no se ajustan a las matemáticas del hombre. A veces Dios pone las cosas al revés, como las está viendo Jesús. Jesús está viendo que los últimos ahora son los primeros. ¿Quiénes son los primeros? Los judíos, sin ninguna duda. ¿Quiénes son los últimos? Los paganos. Ahora resulta que al anunciar el reino y la misericordia de Dios, los primeros, que son los judíos, no le escuchan y le rechazan. En cambio, los últimos, los pecadores y los paganos, le escuchan y se convierten. Esto concuerda con otro dicho de Jesús: muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los judíos, el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Abraham. Y ha resultado que estos son pocos. En cambio, los llamados, los que vienen de la gentilidad, son muchos, los que pasan al reino de Dios porque lo están acogiendo. Realmente Dios es desconcertante. Y por lo mismo, Dios es sorpresivo. Dios sorprende y entra en la historia sorprendiendo. Pero todo esto tiene una razón. Dios es bueno. Dios es infinitamente bueno. Dios es compasivo. ¿Qué van a hacer estos hombres que no han trabajado más que una hora? ¿Les voy a dejar sin comer? No. Les voy a dar un sueldo como los primeros. Se lo voy a regalar. Nos quedamos pensando, realmente Dios es bueno, infinitamente bueno. Dios es compasivo. Y seguramente querrá mostrarse bueno y compasivo conmigo, y acaso yo no le deje. Señor Jesús, gracias por enseñarnos esta doctrina. Que yo llegue a experimentar en mi propia carne la infinita bondad de Dios, tu Padre.